Bienvenidos a esta serie de programas llamados Vox, en donde vamos a tener o donde hemos tenido la oportunidad de pues entrevistar a personajes involucrados en el derecho en nuestra región. Hoy es el día del licenciado Cristian Eduardo Alvarado López. Él pues nació en la Ciudad de México, pero estudió la universidad en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Licenciado Cristian, si te puedes presentar a nuestra audiencia, por favor. Sí, por supuesto. Mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco este espacio. Efectivamente, como tú lo comentaste, mi nombre es Cristian Eduardo Alvarado López. Actualmente trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, a lo mejor algunos me van a preguntar hoy cómo fue que llegaste, ¿no? A entrar al Poder Judicial de la Federación. O bien me pueden preguntar, ¿cómo fue que decidiste estudiar Derecho? Por ejemplo, tú ahorita me platicabas antes de entrar al aire, ¿no? Estoy en el séptimo semestre, ¿no? Sí, y créeme que te puedo dar múltiples consejos que te pueden servir a ti y a las personas que nos van a estar escuchando próximamente. Bueno, la decisión es difícil, difícil, rara, no sé cómo llamarla. Sí. Si tú me preguntas, yo venía pensando ahorita, oye, a ver, si me preguntan por qué decidí estudiar Derecho, ¿qué voy a contestar, no? Porque la verdad es que mentiría si te dijera que yo desde chiquito quise estudiar Derecho, ¿no? Sí. Desde pequeño. Es una mentira, la verdad. La vida me fue llevando. Te platico rápido un poco de mi vida y por qué de alguna forma he vivido en varias partes del país, inclusive. Mi papá es militar, ya es militar en retiro, pertenece al ejército mexicano. Yo nazco en la Ciudad de México en el 85, 6 días después del terremoto. 2 años después, más o menos, en el 87, yo viajo a la ciudad de Guerrero. Después de ahí también viví 3 años, después vivo en otra ciudad, en Laredo, Tamaulipas. Después vivo en otra ciudad, en Minatitlán, Veracruz. Llego por azares del destino, viajo, ya me cambio a vivir a la ciudad de La Paz, California Sur. Y ahí, pues como todo joven, ¿no? Yo era un desorden, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Y yo creo que es válido decirlo de esa manera, ¿no? Mi vida no tenía orden. Gracias a Dios, yo conozco a una persona y esa persona me invita a tocar una orquesta, a aprender un instrumento orquestal. Empiezo a practicar violonchelo, y entro a tocar una orquesta sinfónica juvenil del estado de Baja California Sur, específicamente en La Paz. Llega el momento en el que uno tiene que tomar unas decisiones importantes, ¿no? En la vida. Oye, me dice mi mamá, oye, Cristian, pues, ¿qué vas a estudiar, no? Oye, mamá, pues, es que yo quiero seguir esto, ¿no? Yo quiero seguir en la música, me encanta. Yo para esto ya había tenido la oportunidad de dar muchos conciertos, Era tu pasión. Bueno, definitivamente que se convirtió en una pasión, okay. Porque cuando tú vas aprendiendo sobre eso, vas conociendo música, vas conociendo gente, lógicamente que eso te llama, ¿no? O sea, te motiva, ¿no? Y sí. Quisieras, yo hubiera querido tal vez en ese momento, en ese mundo ideal, ¿no? Yo quiero ser músico orquesta, ¿no? Pero bueno, el punto es que llega mi mamá. La verdad es que mi mamá no me lo dijo en ese tono, definitivamente, sí. Me lo dijo en otro tono y o sea, es que vamos a la universidad para que escojas una carrera, ¿no? Para esto, pues lógicamente, así como tú me platicabas ahorita que tus papás son maestros, sí. Y que te dije yo un comentario breve de que eso te dio formación, a mí la música me dio mucha formación. La música, el derecho son ramas muy celosas, ¿no? Entonces es algo a lo que le tienes que dedicar. Bueno, en general todo en la vida requiere un esfuerzo, ¿no? Y un sacrificio, ¿no? Una dedicación. Si tú quieres destacar, si tú quieres ser alguien que no esté en el montón, debes de ser diferente, ¿no? Sí. Entonces la música me dio esa formación. Te comentaba ahorita que voy a la universidad, entonces mi mamá me dice, oye, pues elige una carrera, ¿no? Sí. No sé, me dijo, está Derecho, está Comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces dije yo en ese momento, pues,
A mí me gusta leer, ¿no? Sí. Lo clásico, ¿no? Y sí, efectivamente me gusta leer. Y entonces dije, no, pues derecho, ¿no? Entonces empieza la carrera, yo empiezo a conocer mucho, me empiezo a involucrar, por azares del destino conozco a una persona que trabajaba, que era amigo de la orquesta, ¿no? Sí. En general, por así decirlo, que trabajaba en el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y me da la oportunidad. Te platico una anécdota así rapidísima. Yo cuando llego con ese magistrado que se llama Ignacio Bello Sosa, le digo, oiga, magistrado, pues yo quiero entrar al Poder Judicial, quiero que me dé una oportunidad, ¿no?, de estar aquí. Y yo recuerdo perfectamente que le dije, ¿sabe qué, magistrado? Pero yo no quiero andar sirviendo café ni sacando copias, ¿no? Sí, claro. No, o sea, yo quiero entrarle, aprender, ¿no? Y bueno, la verdad es que, aunque no lo creas, el sacar copias, el hacer cosas básicas, sí, también te forma. Porque, y esto ahorita lo voy a puntualizar más adelante, del por qué lo considero de esa forma, ¿no? Te forma. Es como, voy a poner un ejemplo muy de la tele, ¿no? Ahorita que veía que aquí afuera tiene muchos carteles de películas, sí, ¿no? ¿No? Como el maestro Miyagi, ¿no? En Karate Kid, ¿no? Cuando pone a Daniel San, ¿no? A sacarle brillo a los carros, ¿no? Sí. Algo que parece tan básico, pero que tú no sabes que más adelante te puede servir, ¿no? Bueno, en ese entonces, yo lo que me refiero con aprender lo básico, porque es importante que una persona que trabaja en un órgano jurisdiccional, o bien, ¿no? O en cualquier rama, conozca desde el 0 hasta el 10, ¿no? O sea, sí, tienes que conocer todo, porque es la única manera en la que no puedes verte sorprendido. La preparación es básica, y definitivamente que es un consejo que te doy, es un consejo que le doy a las personas que nos están escuchando. La preparación es básica, el compromiso es fundamental. Si no hay preparación, si no hay compromiso, la verdad es que no creo que tu final o tu objetivo sea muy claro, ¿no? Bien. Entro al Poder Judicial del Estado, desempeño diversos cargos dentro de la institución, sí, soy notificador. Mi primer nombramiento así, sí, fue de notificador en un centro de mediación. Ahí aprendí cosas muy interesantes, porque que igual me sirvió más adelante, ¿no? Sí. O sea, yo entraba a las mediaciones, a las conciliaciones que se llevaban a cabo, aprendí principios básicos de estas medidas de solución de conflictos, y después paso a ser oficial de partes en un juzgado penal. Posteriormente me dan mi primer, digamos, nombramiento, digamos, más importante como actuario judicial en un juzgado en la ciudad de San José del Cabo, en Baja California Sur, y estaba en un juzgado civil y familiar. Mucho trabajo, muchas experiencias complicadas, porque te decía ahorita, todo lo que te pasa en la vida debe tener un aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, cuando yo llego a ser actuario, tanto en ese juzgado como posteriormente en un juzgado penal ahí mismo en San José del Cabo, me topo con una circunstancia. Tú sabes bien que los actuarios son aquellos que van a realizar las notificaciones, sí, claro, los emplazamientos, etcétera. Yo no tenía carro. Entonces es como, no, yo no tenía carro. Te ibas en camión, en taxi. Sí. O sea, fíjate que principalmente cuando estaba en el juzgado penal, ahí pues hay una situación muy curiosa, ¿no? Porque ahí no hay días y horas hábiles, ¿no? O sea, todo puedes actuar en cualquier hora, en cualquier momento, etcétera. Entonces, la verdad es que es algo que inclusive, pues, varias personas me reconocen, ¿no? Y, pues, ¿cómo lo hacías, no? Pues, mira, me daba de mañas, ¿no? Claro, dentro del marco legal, por supuesto, claro, ¿no? Y disculpen que use este lenguaje tan relajado, pero la verdad, honestamente, a mí, dentro de las funciones que yo hago, me gusta tener este nivel de como, soy relajado, me gusta... Como flexibilidad. Sí, me gusta tener este lenguaje práctico porque, digo, también soy serio, pero cuando tengo que serlo, cuando tengo que concentrarme, pero en general me gusta manejar este lenguaje práctico. Creo que no estamos como para aburrir a nadie, ¿no? Entonces, te decía, fui actuario en 2 juzgados, bueno, 3 juzgados, pero hablando específicamente de San José del Cabo, en este juzgado penal, en ese entonces los celulares no estaban tan avanzados, bueno, tampoco es con cuántos años tienes, ¿no? Voy a cumplir, si Dios quiere, este año 40 años, en septiembre. Entonces, los celulares, te decía, no estaban tan con GPS, ¿no? Con la ubicación y Google Maps y todo eso, ¿no? Entonces, hace cuenta que yo tenía literal, yo tenía mis sábanas de mapas
¿no? Entonces era, a ver, Cabo San Lucas, era San José del Cabo, porque tú como actuario en ese partido judicial, Sí. tú tenías competencia en todo el municipio de Cabo San Lucas, Ok. ¿no? O sea, que incluía Cabo San Lucas, Sí. incluía San José del Cabo y todas las comunidades aledañas, ¿no? Sí. Entonces, haz de cuenta que yo me iba con mis mapas, agarraba mis camiones, mis peceros y marcaba, a ver, voy a llegar a esta notificación y la siguiente me queda a 10 cuadras, ¿no? Okay. Entonces, o sea, eras muy organizado desde ese momento. Pues digamos lo que trataba de organizarme, Okay, ¿no? okay. Porque, o sea, lo que quiero darte a entender es que en ese momento la necesidad me llevó a tener esas como... Y es algo que muy importante y es otro consejo que te doy, ¿no? Tienes que buscar siempre la adaptación, ¿no? Okay. O sea, yo en diversas circunstancias de la vida a veces he preguntado, ¿no? Oye, ¿y cómo le hago, no? Oye, ¿cómo debo de reaccionar frente a esta situación que estoy viviendo, no? Sí. Ya sea dentro del ejercicio, como ahorita que estoy como secretario en un tribunal colegiado, o en la vida en general, ¿no? Y siempre alguien me comentó, ¿no? Tienes que buscar las áreas de oportunidades, ¿no? Tienes que buscar la adaptación. Entonces, en general, así fue mi experiencia ya. Paso a otro partido judicial, pero Cabo San Lucas está al sur del estado. El otro partido judicial donde me dijeron fue a Ciudad Constitución, otro municipio, pero que queda al norte de La Paz. Ahí también soy actuario, también soy secretario proyectista. Y después, fíjate que curiosamente en el organigrama, al menos en ese entonces Sí. en el Poder Judicial de Baja California Sur, estaba el cargo de secretario proyectista y después secretario de acuerdos. Ok. O sea, el secretario de acuerdos tenía un mayor rango. Sí. ¿Ok? Bien. Y recibo ya como que mi primera oportunidad más fuerte, ¿no? Ok. Perdón. No, no, no. Me designan como secretario en un juzgado familiar. Ok. La verdad, yo creo, casi estoy seguro, de que la mejor experiencia que yo tuve dentro del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur fue estar en el juzgado familiar. Porque revive situaciones personales, Sí. ¿no? Que están vinculadas con la materia. Reviví situaciones personales. Me enfoqué mucho en la protección de los niños, de las madres, ¿no? Te empapaste de todas estas problemáticas. Sí, definitivamente, ¿no? Y a lo que quiero llegar con esto que te estoy comentando es que me volví muy sensible a las necesidades de las personas en ese momento, Sí. ¿no? Muchas situaciones complicadas. Por ejemplo, yo recuerdo yo tuve una muy buena relación con la jueza en ese entonces. Me acuerdo muy bien, te voy a platicar rapidísimo de un caso, ¿no? Sí. No me acuerdo así específicamente de todas las situaciones, pero te voy a platicar específicamente ese caso, ¿no? Fíjate, era un asunto en el que eran dos niñas. La niña más grande estaba con la mamá, la niña más chica estaba con el papá. En el caso concreto, lo que estaba como era que el papá no estaba de acuerdo con que la niña más grande estuviera con la mamá porque allá tenía muchas libertades y la niña no iba a la escuela o iba poco, etcétera, ¿no? Entonces la determinación que tomamos precisamente voy a hacer una corrección, discúlpame. Las dos menores estaban con la mamá, solo que más bien el punto aquí es que, discúlpame, es que eso ya fue hace varios años. Sí, las dos están con la mamá, pero la más grande tenía estas características y la más chica no había problema, ¿no? Y la más grande se llevaba como que mal con la mamá, etcétera, ¿no? Entonces tomamos una determinación en el juzgado familiar en donde dijimos, a ver, la niña más grande con el papá generalmente funciona bien, le exige, funciona bien, la respeta, lógicamente está dentro de un régimen un poco más estricto, tiene mejor relación, entonces tú te vienes para acá y tú menor, la hermana menor, te quedas con tu mamá, ¿no? Y son decisiones muy complicadas, no se pueden hacer tan a la ligera, ¿no? Sí. O más bien, no se pueden hacer a la ligera. Tomar una decisión de ese tipo implica... Pues ponderar bastantes derechos. Sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. Y es en general, ¿no? Porque, por ejemplo, tú analizas algo que tú haces ahorita y no sabes la ola de efectos que va a traer después, Sí, ¿no? Claro. Y así te puedo platicar muchas situaciones, ¿no? Pero fue mi mejor experiencia. Estoy en juzgados penales,
también como secretario, no me gustó mucho, la verdad, aunque ahorita pues es una de las materias que más veo. En, el destino me lleva a cursar este curso de preparación para ser secretario dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se da este brinco del Poder Judicial del Estado al Poder Judicial de la Federación? Federación? Fíjate, tengo la oportunidad de entrar a este curso, ¿no? Para esto, pues tuve que pedir permiso, se me dieron las oportunidades. Sí. Dentro del curso del Poder Judicial de la Federación, es un curso que externos pueden estar dentro del curso, okay, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que estar dentro del Poder Judicial para formar parte. Se abre la convocatoria en general, te sometes a un examen y definitivamente si lo pasas, pues quedas en el curso. Gracias a Dios yo quedé, fui el clásico alumno preguntón, el que siempre contradecía al maestro, etcétera, y indirectamente eso le llamó la atención a alguien, ¿no? Y recibí la invitación de un juez de distrito para poder trabajar dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué te digo? Ya estando en el medio, en ese entonces, definitivamente que yo veía a la gente del Poder Judicial y decía, estas personas son unos dioses, ¿no? Sí, se ve como se ve conocimiento más establecido, sí, más orgánico, más organizado, sí, etcétera, ¿no? Claro, definitivamente, toda institución tiene sus áreas de mejoras, claro, no todas las personas tienen el mismo compromiso, etcétera, ¿no? Sí. Entro al Poder Judicial de la Federación, inicialmente entro como oficial administrativo y al año de cuando entro, bueno, yo renuncio acá al Poder Judicial, sí, del Estado, a pesar de que antes de irme me ofrecieron ser juez de ejecución. Para esto más o menos fue como en el 2007, 2008 aproximadamente, solo que yo no podía ser juez de ejecución en ese entonces porque tenía 26 años, sí, o sea, no daba la edad, ¿no? Entonces, finalmente yo me quedo en el Poder Judicial de la Federación, empiezo a empaparme de todo, empiezo a aprender la técnica, ¿no? Esa técnica que te permite analizar los asuntos de una forma más precisa, con mayor pulcritud, empiezas a ver, ¿no? Los diferentes criterios para analizar agravio, pero en ese entonces conceptos de violación, sí. Digo, porque no estás en una segunda instancia, no, que la inoperancia, que lo infundado, que esto y lo otro, que la suplencia de la queja, todas las figuras jurídicas que sabemos bien que se involucran principalmente con el juicio de amparo. Al año, el juez lo cambian acá a la ciudad de Torreón, sí, y me dice, oye, pues ¿quieres ser mi secretario particular? Hay un espacio. Yo, claro, por supuesto. Me vengo aquí, en el juzgado segundo distrito estoy varios años, soy secretario particular, después secretario de juzgado. Al juez lo cambian a otro juzgado, me voy con él, inauguro el juzgado quinto distrito, soy parte de los fundadores del juzgado quinto distrito. También ahí aprendo muchas experiencias y fíjate que curiosamente también te comento algo. ¿Sabes? Hay muchos principios básicos en la vida, ¿no? Sí. Pero uno de ellos también es precisamente que no solamente se aprende lo bueno en la vida, ¿no? Sí. Sino que también muchas veces se aprende a no hacer cosas, ¿no? A no hacer lo malo, lo que daña, lo que afecta, lo que transgrede derechos de compañeros, ¿no? Así como yo te dije ahorita, yo cuando antes de entrar al Poder Judicial de la Federación, yo decía que hay dioses, pues bueno, en varios momentos me di cuenta que no solo es así, ¿no? Y no es por idealizar al Poder Judicial de la Federación. Definitivamente que ahorita mi percepción es diferente, ¿no? Sí, claro. Veo un Poder Judicial no como un dios, definitivamente, lo veo como un humano que se equivoca, ¿no? Como un humano que comete errores y que gran parte de la masa aprende de esos errores, ¿no? Para beneficio de la sociedad, ¿no? Te decía, en ese juzgado quinto tengo la experiencia de trabajar con un juez que la verdad es que no fue una persona empática, entonces... lógicamente una de mis aspiraciones es ser juez, ¿no? Sí, claro. En algún momento de la vida, tal vez, ¿no? Entonces ahí aprendí cosas que no debo de hacer, ¿no? O sea, no lo hice en ese momento, lógicamente, todos los años que tengo dentro del Poder Judicial de la Federación. A los años, sí, brinco más bien a un tribunal colegiado, que es actualmente donde estoy. Yo estoy adscrito al tercer tribunal colegiado en materias penal y administrativa, sí, y ahí desde el 2018 me desempeño como secretario,
Y pues bueno, también son múltiples las experiencias. Fíjate que es muy interesante eso que te voy a decir también. A veces en la vida nos queremos saltar procesos, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, tú me comentabas, ahorita estoy en séptimo semestre, ¿qué pasaría si tú quisieras brincar del segundo semestre al noveno semestre? Me ¿no? perdería Te muchos perdería conocimientos, muchos materias, conocimientos, etcétera. experiencias, situaciones, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor tu capacidad, ¿no? Te lo permite, porque, digo, yo supongo que eres una persona muy preparada, por algo estás aquí, ¿no? Tienes la oportunidad que la vida te está dando de estudiar en esta universidad. Eh, pero, pero bueno, la verdad es que yo creo en el trabajo progresivo. Sí. No, yo creo en el trabajo progresivo, yo creo en el trabajo que te permite estar en un lugar, adquirir los conocimientos que te da ese espacio y después a lo que sigue, pero no brincarte. Creo que eso me parece hasta cierto punto antinatural. Pero bueno, cada situación tiene sus excepciones y bueno, ¿a qué voy con todo esto, no? Yo varios años dentro del juzgado de distrito, llego al tribunal colegiado, la técnica es diferente. Sí, claro. Lo que yo aprendí en el juzgado de distrito me sirvió mucho para Sí. ver con otra perspectiva los asuntos en amparo en revisión. Digo, quiero comentarles en general, digo, sé que aquí estamos entre abogados, Claro. pero también sé que probablemente nos va a escuchar alguna persona que no es abogado, en sociedad en general, definitivamente, ¿no? En un tribunal colegiado, en un tribunal federal como en el que yo estoy, analizas diversos asuntos, ¿no? Tú eres un tribunal, digamos, técnicamente de segunda instancia, un tribunal revisor. ¿Por qué revisor? En una parte, ¿no? Porque tú analizas amparos en revisión, ¿no? Es decir, tenemos los juicios de amparo inicialmente, hay diversas determinaciones que pueden ser dictadas en un juicio de amparo, acuerdos de trámite, resoluciones de fondo, acuerdos que determinan la terminación anticipada de un juicio de amparo, que se le llama un sobreseimiento fuera de audiencia, por ejemplo, u otras que pueda haber, sentencias definitivas. Bueno, todas esas determinaciones son impugnables, ¿no? Ya sea a través del recurso de queja o a través del recurso de revisión, ¿no? Entonces, esos recursos llegan con nosotros y ahí te enfrentas a multiplicidad de situaciones, ¿no? Claro. Que si es materia administrativa, que si es materia penal, que si hay suplencia en la queja, que si no hay suplencia en la queja. Son muchas situaciones, ¿no? Y fíjate que es algo muy importante, es una responsabilidad muy grande. Porque no sé si has escuchado, ¿no? Esta frase o esta descripción de un tribunal colegiado como un órgano terminal, ¿no? Sí. O sea, las decisiones que se toman, por ejemplo, por el tribunal colegiado, principalmente, ¿no? En recursos de queja, en amparos en revisión, son, inclusive en amparo directo, ¿no? De forma un poco restrictiva, son inimpugnables, ¿no? Es decir, no hay algo más. Y hablo en amparo directo, dije en cierta forma, digo, porque sepamos bien que en amparo directo tenemos una situación muy particular, ¿no? La litis en un juicio de amparo indirecto, ¿no? O biinstancial, así como se le denomina, ¿no? Sí. En la teoría, Sí. normalmente te permite tú impugnar de forma directa la inconstitucionalidad de una ley, ¿no? Es decir, sale la ley de Hacienda, donde te obligan a pagar ciertos derechos, ciertas contribuciones, tú la impugnas y el juez de distrito decide directamente sobre la constitucionalidad de la norma, ¿no? Etcétera, y finalmente en amparo en revisión termina por resolverse el caso, ¿no? Sí. Pero en amparo directo es diferente, ¿no? O sea, no te impugnan como tal la inconstitucionalidad, sí te la impugnan así, Sí te pero puede, no... pero no directamente. Exacto, ¿no? Porque la norma no es aplicada dentro del procedimiento, Sí. ¿no? Pero la litis del juicio de amparo, de donde deriva el juicio de amparo directo, no, inicialmente no es la constitucionalidad de la norma, ¿no? Generalmente esto se da dentro de procedimientos, por ejemplo, como un juicio de nulidad, un juicio agrario, etcétera, ¿no? Y entonces eso implica otra técnica, ¿no? Sí. Entonces hablábamos ahorita del por qué las resoluciones en amparo directo en cierta medida no son impugnables y en cierta otra forma sí son impugnables, ¿no? Que es cuando, a ver, pues en el argot, ¿no? Relajado de los abogados, ¿no? Que dice, me dieron palo, perdón, Sí, ¿no? sí, sí, Vamos es como se dice sí, comúnmente. Comúnmente, ¿no? Digo, hay que ser relajados de repente, ¿no? Oye, pues
me negaron el amparo, ¿no? En un amparo directo que tiene estas connotaciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Tú sí como parte quejosa, tú consideras que persiste el tema de constitucionalidad, tú tienes la oportunidad de irte a la corte, ¿no? Interponiendo el recurso de revisión, ¿no? Ante la corte. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto, las decisiones que toman en un tribunal colegiado, digo, definitivamente que también en un juzgado son importantes, sí, pero muchas de las del juzgado pueden ser revisadas, ¿no? En el caso del tribunal colegiado, la gran mayoría no pueden ser revisadas. Sí. Entonces, eso implica una gran responsabilidad. Eso implica poder ir más allá, ¿no? Sí. Yo escuchaba hace rato un video que circula en redes sociales que hablaba una persona que estaba hablando en ese momento, que decía, hay que darle más importancia al fondo sobre la forma. Okay. Y mira, hay muchas situaciones que yo te puedo platicar sobre este tema, ¿no? Sí. Porque sabemos bien que dentro de un juicio en general, ¿no? Hablando específicamente del juicio de amparo, no todos los asuntos que inician, no todas las demandas que se presentan terminan por resolverse en una sentencia, ¿no? Sí. Y esto es fundamental porque existe algo que técnicamente se le llama como, oye, pues causas de sobreseimiento, causas de improcedencia, ¿no? Que son como figuras jurídicas que técnicamente traen como consecuencia la terminación del juicio de amparo. Sí. De esto hay mucha materia, ¿no? Sí, como dicen coloquialmente, de esto podemos sacar mucha carnita, ¿no? Sí. Es algo muy importante, ¿no? Bueno, el tema es ¿no? Las decisiones, te decía, pueden ser así, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema del amparo directo, ¿no? Del tribunal colegiado. Si tú no tienes esta conciencia en dónde estás parado, creo que puede haber muchas problemáticas, ¿no? Okay. Yo creo que es muy importante que adquieras una conciencia plena. Y te lo digo de antemano, ¿no? No sé cuál sea en lo personal, cuál sea tu idea de qué vas a hacer cuando salgas de la carrera, pero yo sí te digo que adquieran un compromiso social muy importante, ¿no? Con el derecho, y no es que seamos como llaneros solitarios y que nuestra arma sea el derecho, ¿no? Bueno, veamos el derecho sí como un instrumento muy importante, ¿no? Pero adquiramos un compromiso fuerte con nosotros mismos, con la sociedad, porque definitivamente, te decía ahorita, cualquier acto que tú hagas ahorita, o etcétera, va a tener una repercusión. Sí. Si no adquirimos este compromiso, va a haber problemas. Y en este sentido, para usted, ¿cuál sería... Háblame tú, por favor. ¿Cuál sería tu visión de justicia? O sea, ¿qué consideras, por ejemplo, ahora nos comentas o ya nos comentaste, pues todo tu paso, primero por los juzgados locales, sí, ahora claro. Federales, la justicia claro. federal, sí. Pero ¿cuál es tu visión de justicia? O sea, cuando te llega un asunto para que lo estudies, para que en este caso tengo entendido que pues haces proyectos de sentencia, sí. ¿Cómo estudias los asuntos y cómo construyes esta posible solución que le presentas al magistrado? Bueno, mira, hay muchas situaciones que se presentan, definitivamente. Te voy a platicar de un caso particular, ¿no? Me gusta dar ejemplos prácticos para que me entiendan lo que quiero decir, ¿no? Digo, no es por menospreciar el criterio de nadie, pero me gusta ser práctico, ¿no? Sí. Hace poco tuve una experiencia en el colegiado. Llega el magistrado, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes con este recurso de queja, ¿no? Era un asunto hasta cierto punto sencillo. Era un recurso de queja interpuesto en contra de un auto en el que se tuvo por no presentar la demanda de amparo, ¿no? Sabemos bien que dentro de un procedimiento del amparo tenemos el auto, el auto inicial nos pueden prevenir, etcétera. Y acá tenemos otro auto, si tú no cumples la prevención, te pueden tener por no presentar la demanda. Bueno, me dice, me acuerdo todavía de las palabras, me dice, resuélvelo como si fueras juez de distrito, ¿no? Perfecto. Yo analizo el caso. Mira, la verdad es que hace rato precisamente platicaba con una compañera del tribunal, sí. Me decía, es que esta persona que siempre por estos asuntos, hace muy enredosos las demandas, los asuntos, no le entiendes. Yo no es que me afane, pero le digo, mira, ¿sabes qué? Yo como que sí logro entenderle, ¿no? O al menos en cada asunto que me ha tocado resolver a esa persona, yo sí logro entenderle.
Mira, tú me dices, ¿cómo ves los asuntos? Yo los veo desde la perspectiva de que definitivamente que hay reglas procesales, Sí. pero que creo que en ocasiones debes de priorizar no debes, ¿cómo te explico? No quiero confundirlos. Creo que a veces abusamos de los formalismos. Okay. Eso es lo que quiero decir. Creo que a veces abusamos de los formalismos. Mira, ahorita termino de aterrizar el ejemplo. A veces, muchas veces existen sentencias. Te concedo el amparo porque no está debidamente fundado y motivado. Te concedo el amparo porque porque hablando de un asunto penal, porque el Ministerio Público dentro de la audiencia de juicio oral leyó, ¿no? Transgresión al principio de oralidad. Yo me digo, a ver, ¿en serio? Hay que ver la trascendencia de estos actos, ¿no? Para ver si es necesario conceder un amparo por esas circunstancias, ¿no? A ver, en este caso particular te decía, mira, el tema es ¿no? No presentada. Entonces, cuando tú tienes un asunto de ese tipo, existe un criterio de la Corte que te dice, hay suplencia de la queja, con independencia de la materia, ¿no? Sabemos bien que la fracción sexta del artículo 79 dice que la suplencia de la queja procede en todas aquellas materias, ¿no? Que en las que las partes hayan quedado sin defensa, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo checo la demanda y inicialmente había otro proyecto en el asunto declarándolo infundada, la queja. Yo checo la demanda y digo, a ver, a mí me queda claro cuál es el acto. A mí me queda claro cuáles son las autoridades. Ahora, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo lo vas a aterrizar? Bueno, el tema es Yo dije, si yo ya sé, si a mí como tribunal revisor me queda claro estos dos datos, levanto la situación jurídica en la que se encontraba el asunto, es decir, digo que el acuerdo de prevención y el acuerdo no presentado eran ilegales porque no había necesidad de prevenir al quejoso, pero aquí viene la sorpresa, ¿no? Pero discúlpame, no puedo declararte fundada la queja porque se actualiza una causa de improcedencia. Sí. Entonces, así fue mi inicio en el proyecto, ¿no? Ya considerando la decisión judicial. Le dije, oye, aunque tienes la razón, porque definitivamente no te debieron haberte prevenido la demanda y menos te debieron haber tenido por no presentar la misma. No obstante, al resumir jurisdicción, sí, considero que tu queja es infundada porque se actualiza una causa de improcedencia. Sabemos bien que hay un principio, ¿no? Que las causas de improcedencia son de orden público, ¿no? Es decir, tiene una prevalencia, ¿no? Y precisamente es una situación muy interesante, porque si tú analizas diversos criterios de la Corte Interamericana, tú sabes bien que para hacer un asunto contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes que agotar todos los medios legales, ¿no? Sí, claro. Sabemos bien que pero también existen criterios que te dicen que, pues, lógicamente, las cuestiones de procedencia no pueden soslayarse, ¿no? O sea, es una situación interesante porque yo te digo ahorita, a mí me gusta darle preferencia al fondo sobre la forma, sí, pero también existen principios donde te dicen no puedes soslayar temas de procedencia, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Hay muchas situaciones que te puedo platicar, sí, te lo juro, muchas situaciones, pero no sé cómo andemos de tiempo, si quieres te puedo agarrar a platicar otro ejemplo que también me pareció muy interesante en tema de leyes, pero no sé si te pregunto, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, pues mira, si quieres, concluimos con este ejemplo de leyes que me comentas, un pequeño pues comentario como para finalizar a nuestra audiencia. Por supuesto, claro. Si te parece bien. Sí, no, claro, por supuesto. Fíjate, existe en temas de amparo contra leyes, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor deben de invitarme allá a dar clases o no es que me esté haciendo promoción, nada de eso. En temas de amparo contra leyes está un tema, ¿no? Hay varios temas, ¿no? Uno de los temas principales es que el amparo contra leyes, bueno, se supone que en un principio procede contra el primer acto de aplicación de la norma, ¿no? Supongamos que la legislación que está siendo impugnada es la vigente en 2025, ¿no? Entonces, a ti te conceden un amparo por esa ley, en donde se ordena desincorporar la norma, ¿no? Y esto tiene un efecto hacia el futuro, sí, ¿no? Y también se ordena dejar insubsistente el acto de aplicación de la norma, ¿no?
Pero ¿qué sucede si dentro del año 2025 a ti te vuelven a aplicar la norma y tú decides acudir al juicio de amparo? Se supone que la Corte ya estableció que el amparo no procede contra los actos ulteriores de aplicación. Sí. Entonces, para determinar cómo vas a resolver este asunto, existen diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, no voy a profundizar en eso porque si no me abarcaría más, me extendería más, perdón. El tema es este. Tuvimos un asunto así en el tribunal, así precisamente. A ver, el detalle fue este. Tanto la primera demanda como la segunda demanda estaban en el mismo juzgado, Okay. ¿no? Ahora, ¿de quién es la obligación para poder absorber, ¿no? Acumular un juicio promovido por la misma parte en contra del mismo acto? Se supone que en un principio la obligación de dar la noticia es de la parte, pero también sabemos bien que en el derecho implica algo que se llama hecho notorio, ¿no? Entonces el juzgador tenía ahí cierta responsabilidad de decir, tengo dos asuntos con la misma naturaleza, yo debo de hacer la acumulación para resolverlos en un mismo juicio. El tema fue muy curioso, aunque tú podrás decirme ahorita, oye Cristian, ¿y cómo lo propusiste? Sí. Creo que la salida era proponerlo sobreseyendo el juicio. Me acabas de decir que el juicio es improcedente en contra de actos ulteriores de aplicación, ¿no? Sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Por principio de justicia, porque la verdad es que la actuación en ese asunto del juez fue muy irresponsable, porque aquí el tema es que, aunque el juicio contra actos ulteriores de aplicación es improcedente, no obstante ello, los actos de aplicación reclamados en el segundo juicio de amparo pueden reclamarse dentro del procedimiento de cumplimiento del primer juicio. Sí, entonces, con independencia de que el acto de aplicación no haya formado parte de la litis del primer juicio. Es una situación rara, atípica, pero bueno, en resumen, ya para terminar el ejemplo, el tema es que el juez incurrió en muchas responsabilidades. El quejoso ya no podía acudir al procedimiento de cumplimiento del primer juicio de amparo porque este asunto ya estaba archivado. Okay. Entonces ya no había procedimiento de cumplimiento. Lo único que quedaba era esta figura jurídica que existe de la repetición del acto reclamado, ¿no? El único camino que le quedaba al quejoso era acudir ante la autoridad fiscal a solicitar el pago de lo indebido. Pero esto le podía acarrear al quejoso una mayor afectación. Sí. Una mayor afectación que... Si tú haces la ponderación, digo, porque en este tema del derecho de todo, claro, existe un tema de ponderación, ¿no? Tienes que realizar ejercicios de ponderación, estos ejercicios muy interesantes para poder saber por qué camino te vas, ¿no? Bueno, el tema es este, ¿no? Dijimos, si yo obligo al quejoso, si yo declaro sobre el sobreseimiento del juicio porque le digo al quejoso que tiene la obligación de ir ante la autoridad fiscal a solicitar el pago de lo indebido, le voy a acarrear un mayor perjuicio. Cuando a él ya se lo provocaron por el actuar tan irresponsable del juez. Sí. ¿Ok? Entonces, por principio de y así lo dijimos en el proyecto, igual un día te lo comparto, por principio de justicia debemos de revocar la sentencia del juez de distrito, sí, y reasumir jurisdicción y concederle el amparo para que nosotros ordenemos que dejen insubsistente el acto de aplicación y ordenen la devolución de las cantidades que él pagó. Okay. Por principio de justicia. Sí. Y es a lo que voy a tu pregunta. Ese es el criterio que debemos de tener ahorita. La justicia. Hay que analizar el caso no nada más en la ley, en los argumentos, sino también en los hechos. ¿Qué ha vivido esa persona, ¿no? Sí. Pero lógicamente que esto tiene que estar justificado, sí, claro, ¿no? Pero bueno, es el ejemplo, así te puedo dar muchos y no sé, ¿quieres que comente algo? Sí, pues un breve mensaje para cerrar, digo, dado que pues ya conocimos tu trayectoria, ya conocimos esta visión de justicia que tienes, ¿algún comentario adicional que le quisieras hacer a nuestra audiencia, pues que ve estos programas precisamente para conocer el derecho, para conocer a actores que están involucrados en el derecho aquí en la región? Claro, lo que yo les digo es esto, en la parte en la que les toque poder desempeñarse como abogados, tomen las cosas en serio, ya sea como abogados litigantes, promoviendo instancias correctas,
bien trabajadas, ¿no? Con responsabilidad, ya sea en el ámbito jurisdiccional o ya sea en el ámbito en el que le toquen trabajar, tomen las cosas en serio, con responsabilidad, esfuércense por ser la mejor el mejor, porque solo esto va a provocar una cosa, que el sistema funcione mejor, ¿no? Este sistema que debe haber de contrapesos, de exigencia, es la única manera en la que creo que a futuro vamos a ver cambios en la sociedad. Es la única forma. Si adquirimos cada quien un compromiso social de este tipo, creo que las cosas van a cambiar de forma positiva, ¿no? Pues muy bien, te agradezco el mensaje que nos das. Yo creo que es importante que nosotros como ciudadanía nos involucremos más en estos temas, independientemente de a qué nos dediquemos. Claro. Pues tenemos que tener siempre presente la justicia. Entonces, pues te agradezco. No, al contrario. Le decimos a nuestra audiencia, muchas gracias por vernos una vez más y estén pendientes de los demás videos que sigan. Muchas gracias. Gracias.